Muy buenos días, martes 10 de noviembre del 2020. El tema de la clase, rapidez y velocidad. Destreza, analizar y describir la velocidad de un objeto con referencia a su dirección y rapidez e inferir las características de la velocidad. Objetivo, explicar los conceptos de velocidad en física mediante gráficos y ejercicios prácticos para conocer la velocidad de un objeto y sus características. La rapidez. La rapidez es un término muy utilizado en la vida diaria para referirnos al tiempo que se tarda uno en hacer las cosas. En ciencias, con este término nos referimos al movimiento de un objeto tomando en cuenta que recorre espacios en tiempos determinados. La rapidez media, pues es la distancia que recorre un objeto en una cantidad de tiempo, como ya lo habíamos mencionado. También es una magnitud que relaciona la distancia recorrida en un tiempo determinado. Mire cuán rápido se mueve un objeto, es decir, cuán rápido recorre una determinada trayectoria. Es decir, tomamos en cuenta el espacio recorrido y el espacio tardado en recorrer. El lenguaje de la ciencia es más cuidadoso y preciso que el lenguaje de la vida diaria. Para poder calcular la fórmula, se emplea esta fórmula. Para poder calcular la rapidez, pues se va a emplear esta fórmula que es igual rapidez, distancia sobre el tiempo, que en sus siglas la fórmula queda de esta manera. Esta es la fórmula de rapidez. Como ya conocemos, la R significa rapidez, la D representa distancia y la T representa el tiempo. La rapidez promedio ofrece el cálculo más preciso porque es posible que la rapidez no sea exactamente la misma durante todo el recorrido. Esta magnitud también se denomina rapidez cuando solo se consideran los valores de espacio y tiempo sin otros detalles. La rapidez es una magnitud escalar, pues solo toma en cuenta la distancia y el tiempo. Más adelante consideramos el elemento dirección en el movimiento. Velocidad y rapidez se manifiestan en unidades compuestas de espacio y tiempo. Esto puede ser en metros por segundos, kilómetros por horas, centímetros por minutos. ¿Ya? Vamos a resolver un ejercicio basado para calcular la rapidez de un automóvil. Dice, si un automóvil recorriera 200 metros en 20 segundos, ¿cuál es su rapidez media? Aplicamos la fórmula primero. Ya, luego vamos a reemplazar los valores. Si dice que recorre 200 metros, ubicamos 200. El tiempo es de 20 segundos. La respuesta, 200 dividido para 20, sería a 10. De respuesta nos da que tiene una rapidez de 10 metros sobre segundo. Ya. Ya. Mientras también que la rapidez promedio de un objeto, los objetos que se mueven en la Tierra no siempre lo hacen de modo regular y o constante, porque son movimientos que cambian la rapidez. Por ejemplo, cuando nosotros nos trasladamos en bicicleta desde una esquina, o sea que sería el punto A otra esquina, pues que sería el punto B, obviamente ahí se tendría que aplicar una fórmula, la misma fórmula que ya la aplicamos, que sería para calcular en sí la rapidez de llegar de ese punto A al punto B. Medición de la distancia, para medir la distancia. Medir la distancia de un movimiento es poner en unidades de longitud el espacio entre la posición inicial y la posición final del objeto en movimiento. Las mediciones de la distancia se realizan en línea recta, situación que es fácil cuando pues el movimiento es rectilíneo,
Pero en movimientos de trayectorias mixtas, la distancia total es el resultado de distancias parciales. No es lo mismo, por ejemplo, ya que la distancia en línea recta entre dos ciudades que la distancia entre otra ciudad donde se tengan que seguir pues curvas o trazos de carretera. Ya para medir la distancia, que sean cortas, entre milímetros y decámetros, se utilizan cintas métricas, entre ellas el flexómetro, que es lo que nosotros conocemos como el metro. Ya sabemos que en el mercado pues existen varias clases de estos aparatitos. Ya para medir distancias también geográficas se utilizan odómetros y telemetros, ¿ya? Y para medir ya distancias más grandes se utiliza lo que conocemos como el GPS, que es un sistema de posicionamiento global que nos va a permitir fijar a escala mundial y con precisión casi milimétricas la posición de un objeto determinado, y para lograrlo, pues se requiere enviar señales desde el punto de referencia hasta hasta un satélite, lo que devuelve la señal de ubicación. Las distancias pues interplanetarias se miden con radiotelescopios y con base en la velocidad de la luz. La unidad de espacio interplanetario más utilizado es el año luz. Para distancias, pero muy pequeñas, se utilizan los micrómetros o nanómetros, que son microscopios con gran capacidad de aumento. También se ha establecido que todos estos instrumentos tengan como unidad el metro, sus múltiplos y también pues sus submúltiplos. Como ya hablamos, también el odómetro es un instrumento rápido y fácil de utilizar y que sirve para medir distancias, el cual consiste en una rueda para conocer la distancia sobre la superficie. Se debe hacer girar la rueda sobre una pantalla digital, ¿ya? También pues hay un sinnúmero de aparatos que miden también distancias utilizando pues otro tipo de unidades, como por ejemplo el podómetro, que mide los pasos de una persona en un recorrido, que también es utilizado. En cuanto a la medición del tiempo, la medición del tiempo se toma en cuenta desde el inicio hasta el final del movimiento. La unidad universal es el segundo y sus múltiplos: el minuto, que consta de 60 segundos, la hora, que consta de 3.600 segundos, el día, que consta de 24 horas, y el año de 365 días, si es año bisiesto. El instrumento de mediación ha variado con el pasar de los siglos, desde el reloj de arena o el sol, luego el reloj de bolsillo y actualmente el reloj digital en su versión de cronómetro. Continuamos con lo que es la velocidad. Si tomamos en cuenta la dirección del movimiento de un objeto en su cambio de posición, diremos que se trata de la velocidad de un objeto. En sí, la velocidad es una combinación de la rapidez y la dirección en que se mueve un objeto. Nos dice la rapidez y la dirección en que se mueve un objeto. Esta dirección puede ser norte, sur, este, oeste. Otras son a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. En física, el cambio de posición relaciona la posición final con la inicial. En otras palabras, es el incremento del espacio que matemáticamente se expresa con este símbolo, que se va a expresar con este símbolo. Es como una B invertida, ¿ya? También tomando en cuenta que existen diferencias entre velocidad y rapidez. Rapidez y velocidad pues son dos términos que en lenguaje científico tienen sus grandes diferencias. La rapidez es una magnitud escalar, mientras que la velocidad es una magnitud vectorial. Como vector, la velocidad tiene dirección y sentido, mientras que la rapidez carece de ello. La velocidad incluye a la rapidez, pues es la rapidez con dirección y sentido. Esto significa que tienen la misma fórmula de cálculo.
añadiendo siempre la dirección y sentido para la velocidad. La velocidad da información más completa que la rapidez. Ambas tienen el módulo de cantidad con la unidad respectiva, pero la velocidad tiene además la dirección y sentido de aplicación, detalle que no lo tiene la rapidez. La velocidad con vector permite conocer a través de la dirección y sentido la aplicación como es el movimiento total de un grado de inclinación. ¿Ya? Eso que sería basado como un ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Aquí observamos que tienen una fórmula muy similar. Por ejemplo, dice la velocidad es igual, velocidad, eso de aquí que representa lo que es la distancia sobre el tiempo, que constituye lo mismo. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.